Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un repaso más de nuestra lección de escuela sabática. Quisiera introducirla de la siguiente manera. Hay un texto en el libro de Génesis, capítulo 12, que dice: el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Alguna vez has tenido que abandonar tu tierra, tu parentela, tu casa, tus raíces para irte a un lugar extraño? Te lo pregunto porque los que hemos tenido oportunidad de atravesar por momentos como este, en mi caso yo fui colportor, varias veces metí mi solicitud para que me enviaran a algún lugar a colportar siendo estudiante. 5 veranos hice esto y me acuerdo que cuando llegaba a ciertos lugares, pues me permitían los hermanos amablemente vivir en cierta casa, ¿verdad? Cierto lugar, una habitación. Pero tenía que enfrentar a veces climas diferentes, comidas diferentes, situaciones diferentes y desafíos diferentes. Y eso no es fácil, definitivamente. Lo bueno es que yo tenía que estar solamente 3 meses y después terminaba, regresaba a la universidad o regresaba a casa. Pero en el llamado que Dios le hizo a Abraham, eso no fue así. Más de 100 años. Abandonar completamente todo lo que tenía para aceptar ser un misionero para la gloria del Señor. Una lección maravillosa, y de esto vamos a hablar en esta ocasión. La lección es la lección número 2, Abraham, el primer misionero. ¿Estamos listos para iniciar el desarrollo de esta lección? Quédate con nosotros en un momento. Iniciamos. Bien, estamos de vuelta y estamos a punto de analizar la lección número 2, titulada Abraham, el primer misionero. Nos da una gran alegría el que ustedes estén nuevamente con nosotros y esperamos que este repaso sea de bendición para su vida. También queremos darle la bienvenida a 2 colegas que están con nosotros en esta ocasión. La persona que ya es de casa, ¿verdad? El pastor Abraham Ramírez, quien actualmente es el pastor del distrito de Nesa. Le damos una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Muy contento de estar aquí para hablar acerca de un personaje que yo creo que nos identificamos muchos con él. Correcto. Altas y bajas. Así Y es. Dios quiera que podamos aprender de él y podamos tener siempre altas en el nombre de Jesús. ¿El primer misionero, pastor? El primer misionero. Fue llamado y él aceptó ese llamado. Correcto, y vamos a analizar todas las vicisitudes y el costo, ¿verdad? De lo que eso conlleva, pastor. Así es. Gracias, bienvenido. Y también tenemos a un invitado especial. La semana pasada tuvimos también a otro invitado especial y ahora tenemos a el secretario de la Asociación Metropolitana, recientemente nombrado, el pastor Miguel Ángel Girón, a quien le damos una cordial bienvenida a este repaso de la lección. Muchas gracias, pastor. Me siento feliz de esta invitación. Esperamos en Dios que juntos podamos repasar esta interesante lección que sin duda alguna traerá beneficio como misioneros que Dios nos hace a cada uno. Porque no solamente es Abraham, cada uno de nosotros hemos ya sido llamados a ser misioneros. Así es. Cada uno ha nacido en el reino de Dios como misioneros en esta tierra. Correcto. Seguramente será una lección maravillosa, así que te invitamos que te quedes con nosotros. Vamos a mandar algunos saludos. Como siempre hemos dicho, nos da mucha alegría saber que ustedes nos escriben, que nos dan algún comentario y todos sus comentarios nos ayudan para mejorar este programa. Así que queremos mandar algunos saludos. Pastor Abraham, ¿tienes un saludo por ahí? Sí, pastor, solamente uno ahora. Mandamos saludos a Níver Lozano, que nos ve y nos contacta desde Perú. Bendiciones para él y para los hermanos de él. Claro que sí. Pastor Girón, ¿tienes algún claro saludo? Que sí, a 3 distritos que tenemos entre nosotros, a Chimalhuacán Centro, a Chicoloapan y a Chalco. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos están mirando, están escuchando, nos ven para que juntos podamos tener este repaso, pastor. Claro que sí, y yo tengo uno más de la iglesia de Payatanga en Chimborazo, Ecuador. A todos los hermanos de la iglesia de allá también les mandamos un fuerte abrazo y esperamos que este repaso les ayude, no solamente en su estudio personal, sino también en la exposición de la lección, si es que ustedes son maestros. Bien, vamos a proveer lo que es el bosquejo de nuestra lección, el bosquejo que está basado en tres puntitos. Vamos a pedir al pastor Abraham si tiene el primer punto del bosquejo. Sí, pastor, el primer punto sería llamado a la misión. Dios hace este llamado a Abraham, ¿verdad? Un llamado muy especial que implica muchas cosas. La misión es cumplir y llevar la salvación a todo el mundo.
y Abraham acepta ese llamado. Y es lo que vamos a ver, que tiene muchas implicaciones como costos, ¿verdad? Definitivamente. Para aceptar ese llamado. Claro que sí. Así que va a ser muy interesante ese primer punto, el llamado a la misión, pastor. Llamado a la misión. Basado prácticamente en lo que sería el día domingo y martes. Domingo y martes. Domingo y martes. Muy bien. El segundo punto, pastor Girón, ¿cuál sería? Sí, tenemos nuestro segundo punto, que es misioneros en tierra extraña, pastor. Muy bien. Un tema muy interesante acerca de cómo el Señor nos lleva a diferentes lugares que nosotros no hemos considerado, pero el llamado de Dios es diferente para nosotros. Correcto. Y definitivamente cuando uno está en una tierra extraña, a veces las cosas se complican un poquito. Y vamos a ver cómo también se le complicaron al buen patriarca Abraham. Y vamos a analizar el tercer punto, una misión que se hereda, ¿verdad, pastor? Sí, pastor. Abraham aceptó el llamado y creo que una de las obligaciones que tiene el misionero es heredar esa misión a su descendencia. Y creo que Abraham lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Es lo que vamos a ver. Claro que sí. Así que estos serán los 3 puntos de nuestro bosquejo. Les invitamos que se queden con nosotros, sigan este repaso. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento regresamos al desarrollo de esta lección número 2, Abraham, el primer misionero. Ya regresamos. Estamos listos para analizar la lección 2, Abraham el primer misionero, y no lo vamos a hacer hasta antes pedir la bendición de Dios, así que te invitamos que nos acompañes en esta oración. Cariñoso Padre, gracias por llamarnos a tu bendita obra, a pesar de nuestras imperfecciones para ser misioneros. Hoy queremos hacerlo a través del testimonio de Abraham, y queremos, Señor, que tú nos muestres de qué manera quieres utilizarnos como lo usaste a él, y cuáles son los desafíos que tenemos que enfrentar por el cumplimiento de la misión. Bendícenos en nuestras palabras y pensamientos para que los conceptos que podamos vertir sean claros y dirigidos por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Perdón. Vamos entonces a entrar de lleno a esta lección con el primer punto. El primer punto que es el llamado a la misión. El llamado a la misión. Y quisiera introducirlo de la siguiente manera. Definitivamente es interesante notar, Pastor Girón, Sí. Cómo es que Dios llama a Abraham a abandonar todo, a dejar todo, para que vaya al cumplimiento de una misión. Y vemos que Abraham no se niega a este llamado, demostrando así que Dios aprecia definitivamente la obediencia, ¿verdad? Correcto, pastor. Sin duda alguna que la palabra obediencia es clave en la vida del cristiano. Y especialmente en este ejemplo de Abraham, que nos lleva a obedecer las indicaciones del Señor. Permítanme leerles en Génesis capítulo 12, verso del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que, pastor, Abraham, sin saber a dónde iba, obedeció. Una parte fundamental en el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Obedecer al Señor. Tiene un costo. Sin embargo, lo primero es obedecer. Correcto. Me parece que esto es clave en el ministerio de Abraham. Y además porque todos dijimos anteriormente, Pastor Abraham, hemos sido llamados a ser misioneros justamente. Y qué mejor reflejo, qué mejor aprendizaje si no es a través de este llamado tan interesante. Claro, Abraham es el ejemplo de aquellos que aceptan el llamado del Señor para ser misioneros. Y podemos decir algunas cosas acerca de la aceptación del llamado de Abraham para ello. Pastor, mira, dice el versículo 1 del capítulo 12, el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Le está diciendo, vete, deja parientes, deja familia, deja casa, tu hogar, deja las costumbres, deja tus dioses, deja todo atrás.
el que acepta el llamado de Dios debe estar dispuesto a pagar el precio, a pagar el costo. Deja todo. Si nosotros revisamos el llamado que Jesús le hace a los discípulos, en muchas ocasiones dice, y dejándolo todo, Le le siguieron. siguieron. Y entonces a Abraham le están pidiendo eso, deja todo. Y Abraham responde afirmativamente, sí, Señor, lo dejo todo. Ahora, sin saber a dónde iba, decía el pastor Girón, sin saber a dónde iba. Ok, Señor, tú me pides que deje esto, esto y esto. ¿Y a dónde voy? ¿A dónde voy? Yo te voy a decir dónde. Ah, ok. Entonces necesita fe para hacer eso. Y solamente afirmar, pastor, acerca de la misión. Es un llamado a la misión. O sea, yo te saco de tu tierra para cumplir una misión. Correcto. ¿Sí? Y ya dijimos que Dios fue el primer misionero. Ahí empezó la misión. Y la misión es salvar al mundo, a la raza humana. Y dice el versículo 3, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, si tú me obedeces, si tú sales, si tú estás dispuesto a pagar el costo, la bendición de Dios va a llegar a todas a través de ti. Esa era la misión. Esto significa, pastor, que dice la lección de escuela sabática, Abraham tenía la encomienda de ser un guardián de la verdad. Abraham tenía la encomienda de ser un canal para dar a conocer al Dios verdadero. Y también tenía la encomienda de ser una luz para las naciones. Así es. Entonces, no nada más lo sacó para algo, qué? una aventura, ¿no? Vente, Abraham, a ver qué se siente vivir en otra tierra. No, lo sacó con un propósito. Amén. Lo sacó con el propósito de que fuera una bendición para todo el mundo. ¿Cómo no? Y hablábamos un poquito del costo, pastor, del Sí. costo y justamente de lo que a veces uno tiene que dejar por seguir el propósito o los planes de Dios. Es correcto. Dios le llama a Abraham y le dice sal. Era muy importante porque él vivía en tierra de idolatría. Entonces en el momento que él sale, el Señor lo prepara para algo nuevo. Cada uno de nosotros como misioneros en el reino de los cielos debemos de comprender que hay cosas que tenemos que dejar, pastor. Porque es necesario que el Señor nos empiece a moldar a su propósito, lo que Él desea hacer en nuestras vidas y llegar a ser misioneros para que otros conozcan el amor de Cristo Jesús. Hay un costo, dejo parentela, dejo muchas cosas y nosotros podemos entender que hay cosas que a nosotros nos están perjudicando para hacer la obra que el Señor nos está pidiendo. Y hay que dejarlas. Debemos dejarlas. Hay que Así es. dejarlas. Así es. Y hay algo más que me gustaría resaltar. Dice el libro de los Hebreos, Pastor Abraham, Pastor Girón, que él miraba con fe, ¿verdad? Y miraba con fe hacia el galardón. Porque a veces, Pastor Abraham, no sé, yo he conocido algunos misioneros que dicen, ya di tantos estudios bíblicos, ya gané tantas almas, ¿y qué me van a dar? ¿Verdad? Hasta un día uno se atrevió a decir, y no nos va a dar una computadora o un regalo o un traje. Pastor, ¿cuál es la paga de esta visión? Pastor, hasta cierto punto pues es muy humano, ¿no? O sea, me estás pidiendo que deje familia, me estás pidiendo que deje mi tierra, mis costumbres, mis dioses, mi religión. Me vas a llevar a un lugar que no sé ni dónde es. Bueno, ¿qué voy a tener? ¿No? En el capítulo... Perdón, hasta los mismos discípulos preguntaron Sí, eso. también. ¿Verdad? Nosotros lo hemos dejado todo que pues tendremos, dijeron. Entonces, en el capítulo 13, Sí. pastor, el versículo 14, el Señor dijo a Abraham, después que Lot se separó de él, alza tus ojos y mira, desde dónde estás, hacia el norte, al sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tus descendientes para siempre. O sea, esa era una promesa. Te la voy a dar. Esta tierra en la que tú estás, ve hacia los 4 puntos cardinales y toda la tierra que veas va a ser tuya. Pero ¿sabes qué, Abraham? No ahora. No ahora. ¿No? Y a mí me llama mucho la atención lo que dice el libro de Hechos, pastor, capítulo 7. Está dando su discurso, defendiéndose, pero y hace una recapitulación de todo el pueblo de Israel. Y entonces dice, hablando de Abraham, Hechos 7:5, y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie. O sea, va a ser tuya
Pero no. Pero no, ni siquiera te vas a sentar ahí. No va a ser tuyo ni siquiera donde pones tu pie. Pero es tuya. Se necesita mucha fe. Yo creo que por eso Abraham es el padre de la fe. Correcto. Y para aceptar un llamado se necesita fe, pastor. O sea, fe para dejar todo. Fe para aceptar las condiciones a dónde va a ir. Fe para creer que va a haber una remuneración. Tal vez no aquí. Pero la remuneración está segura en el reino de los cielos. Amén. Porque aunque él no tuvo una tierra aquí, dice que él esperaba una ciudad con fundamento, cuyo hacedor y arquitecto es Dios. Así que entonces, los que hemos llamado, hemos aceptado el llamado de Dios, tal vez aquí no tengamos gran cosa. Uh-huh. ¿No? O a veces carecemos de varias cosas. Carecemos de varias cosas. Vivimos en carencia algunas veces. Uh-huh. Pero sabemos que tenemos una herencia celestial. Amén. Y esa es segura, ¿eh? Esa es segura. Así que todo misionero, todo el que Dios le ha llamado, ya tiene un pago seguro. Amén. Allá en el reino de los cielos. ¿Qué consejo le podríamos dar, Pastor Girón, a toda la gente que dedica su tiempo, dedica sus recursos, dedica sus talentos para servir porque ama esta obra, ama este Dios, ¿verdad? Y entonces a veces dedica tanto para llevar almas a sus pies. ¿Qué podemos decirle, Pastor? Sin duda alguna, pastor, un himno que a mí me gusta mucho: soy peregrino aquí, no hallo dónde morar. Pero la promesa que todos tenemos es esa, que el Señor ha preparado un lugar para nosotros. Así que hay mucho trabajo, hay cosas que hacer, hay un costo que pagar, pero la recompensa final, Pastor Benítez, es maravillosa. Al lado del Señor, después de haber dado todo por Cristo, después de haber predicado el Evangelio, cada uno de nosotros estamos seguros que la promesa de San Juan 14 se cumple en nuestras vidas y muy pronto gozaremos de estar con el Señor por toda la eternidad. Amén. Pues mis hermanos, tenemos allí un llamado para cada uno de nosotros. ¿Cómo responderemos? ¿Iremos a donde Dios nos llame? ¿Haremos lo que Dios nos pide? ¿Estaremos dispuestos a pagar el precio? Esa es una respuesta que cada uno tenemos que dar. Recuerda, si tú decides trabajar para el Señor, hay un galardón que nos espera. Vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos a la segunda parte de esta lección maravillosa, lección número 2, Abraham, el primer misionero. Ya regresamos.
Señor Jesús me consuela, con su voz de amor me ha llamado. Él me prometió que una vida nueva me dará, que no ya Él enjugará. Donde todo llanto Él enjugará. ¿Estamos listos? Y estamos analizando la lección número 2, Abraham, el primer misionero. Ya analizamos la primera parte. Y vamos ahora con el segundo punto, que tiene que ver con misionero en tierra extraña. Pastor Abraham, definitivamente ya dijimos que ser misionero tiene un costo alto, pero aparte hay que desarrollar esa misión en una tierra extraña, con todo lo que esto conlleva. Sí, pastor, ya tenemos a Abraham, el misionero que aceptó el llamado, ya sabe cuál es la misión. Él tiene que ser representante del Dios de los cielos a la tierra donde va. Entonces él tiene que reflejar el carácter de Dios allá con los que le va a tocar vivir. Y una de esas situaciones en la que le tocó vivir a Abraham, pastor, es cuando a su pariente, a Lot, su sobrino, viviendo en Sodoma, 5 reyes se ponen de acuerdo y atacan la ciudad donde vive Lot, ¿no? Y se los llevan cautivos. Entonces Abraham, sabiendo que su sobrino está allá, entonces él organiza sus 318 siervos que tiene y va y rescata a Lot y a todo lo que se habían llevado de la ciudad de Sodoma. Él debía de ser bendición para las naciones. Y ahí empieza a demostrar que él va a ser una bendición, una ayuda para todos los pueblos. Él con esa acción demuestra que el Dios a quien sirve es un Dios justo y que ayuda a los oprimidos. ¿Okay? Así que entonces ahí empieza a poner precedentes Abraham del carácter del Dios a quien él sirve. Y más allá, pastor, dice Génesis capítulo 14. Sí. Que cuando él regresaba de la batalla, cuando él regresaba de ganar la batalla, de liberar a los cautivos, entonces le apareció un personaje, ¿verdad?, que es símbolo de Cristo, Melquisedec, ¿no?, que es sacerdote. Y entonces ahí hay algo bien especial. Dice el versículo 20, está Melquisedec bendiciendo a Abraham y dice: bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, y Abraham le dio el diezmo de todo. Todo. Fidelidad. Fidelidad. Entonces Abraham empieza a marcar el estilo de vida de un misionero. Amén. Es fiel en los diezmos, en su dependencia con Dios. El rey de Sodoma le dice: mira, es la costumbre de que los que ganan, ¿verdad?, pues se lleven el botín, el botín de guerra. Y era un botín de 5 reyes, 5 ejércitos. Sí va a ser más rico todavía Abraham. Pero a mí me sorprende lo que dice él, y a mí me gusta mucho esto. Abraham, levantando la mano, dice que no iba a tomar ni una agujeta, ni una correa de todo eso. Ni un hilo. Dice el versículo 23, que ni un hilo, ni la correa de una sandalia, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Yo dependo de Dios, no dependo de seres humanos. El que me da, el que me sostiene, es Dios. Entonces empieza a marcar ese estilo de vida tan especial que un siervo de Dios debe tener. Quiere decir, pastor, que cualquiera de nosotros que vamos a algún lugar que no es nuestro, debemos mantener el estilo de vida de un misionero y de un cristiano. Claro, porque puede ser que allá, viéndote solo, ¿verdad?, no te ve papá, no mamá, tu familia, nadie.
entonces empieza a hacer cosas que no son correctas. Ujú. Abraham empieza a vivir correctamente y empieza a dar testimonio del carácter del Dios en quien cree. Bueno, cosas tan simples. A veces vamos a un lugar, a una playa de vacaciones, llegamos a cierta iglesia. No es mi iglesia, pues no doy el diezmo, al fin que aquí nadie me conoce. Cosas simples, Así es. pero debemos recordar que todo lo que hacemos también debe dar la gloria y la honra a nuestro Dios. Así es. Pastor Girón, quisiera preguntarte algo más. También Abraham en esa tierra extraña tuvo ciertas debilidades. No podemos decir que Abraham, si era un hombre fiel, definitivamente, pero era un ser humano también. ¿Por qué nos hablas un poquito acerca de esa humanidad, verdad, que se dejó ver de repente en ciertos momentos en la vida de Abraham? Sí, pastor. Me llama la atención que Abraham era como cualquiera de nosotros. Era un hombre que también tenía debilidades, tenía un espíritu cobarde en algunos momentos, tenía incredulidad. Por ejemplo, pastor, en Génesis 17:17, Ujú. a mí me llama la atención cuando la escritura dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Él tenía sus dudas, Sí. porque era un hombre que Dios le había llamado, pero igual que todos nosotros, tenemos problemas, somos seres humanos, pastor. Pero gracias que Dios nos toma y nos hace diferentes delante de Él para su obra. En esa ocasión, él se rió. Dijo: ¿será posible esto? Estaba hablando con el Dios Todopoderoso, con el que hace milagro tras milagro. Pero él dice: ¿será posible esto? Quiero decirle, pastor, que no solamente ocurrió esa ocasión, sino en un momento le dijo a Sara, su mujer: cuando lleguemos, tú di que eres mi hermana. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible eso? Estimados, podemos encontrar que Abraham, un hombre como usted y como yo, un ser humano con debilidades, pero en las manos del Señor podemos hacer grandes cosas para honra y gloria del Señor. Y qué bueno, pastor, que el Señor no nos desecha por nuestra humanidad. El Señor sabe y conoce nuestro corazón, pero un misionero no debe dudar, un misionero debe ser valiente, un misionero no debe esconderse de las circunstancias, de las situaciones que se presenten. Un misionero debe mantenerse fiel, pase lo que pase. Así es. Y nosotros podemos encontrar en el libro de Hebreos, en la lista de los héroes de la fe, a hombres como Abraham. Pero están dentro de la lista de los héroes de la fe. ¿Por qué razón? Porque permitieron que Dios los tomara. Y aún en medio de sus debilidades como seres humanos, llegaron a ser parte de la lista de los héroes de la fe que esperan esa patria de la cual hemos estado hablando. La Claro patria que sí. celestial. Amén, gracias al Señor. Y pastor Abraham, qué bueno que el Señor, a pesar de nuestras imperfecciones, ¿verdad?, que todos tenemos, nos sigue usando. Sí, pastor. Si nosotros vamos hasta Josué, Ujú. capítulo 24, Sí. versículo 2, Josué hace una recapitulación desde que el pueblo de Israel se forma y cita al padre del pueblo de Israel, que es Abraham. Dice el versículo 2: entonces Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente del otro lado del Éufrates, esto es Taré, padre de Abraham, y Nacor, y servían a otros dioses. Abraham servía a otros dioses. Dios lo llamó y por fe Abraham aceptó. Pero si él antes adoraba a otros dioses, tenía que conocer a este Dios, ¿no? Y yo creo que por eso a veces le faltó la fe, falló. Pero lo importante es que ya había entrado en un proceso de santificación y de purificación, ¿no? Ujú. Y ese proceso duró 100 años, pastor. No cuando lo llamó ya fue perfecto Abraham. Correcto. Por ejemplo, dice Génesis 12:4. Y tal como el Señor le había dicho, Abraham se fue, cuando lo está llamando apenas. Abraham se fue y Lot con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán. Ya estaba hecha su vida, ya estaba formado, sirviendo a otros dioses. Ahora otro Dios lo llama y él sabe que es el Dios verdadero y sale, cree en él. Tiene fallas. Abraham vivió 175 años, es decir, 100 años le llevó a Dios El proceso. el proceso, ¿verdad? Para santificarlo y para que en verdad Abraham creciera en fe.
No sé, tal vez hemos llegado a fallarle también al Señor. Pero la vida de Abraham nos enseña que no nos debemos de desanimar. Tendremos caídas tal vez, pero el Señor siempre estará con nosotros, levantándonos, ofreciéndonos su mano y siguiendo el proceso de purificación y de santificación que Él quiere que tengamos. Me alienta mucho saber, pastor, que el Señor no nos va a juzgar por un acto en la vida, sino por la tendencia de nuestro corazón, dice la sierva de Dios. ¿Qué ánimo nos puede dar eso, pastor, para saber que a pesar de nuestras fallas, y no estamos diciendo que bueno, no importa, tienes fallas, el Señor te va a usar? No, hay que ser fiel, hay que buscar a Dios. Pero si de repente tenemos alguna falla, bendito sea el Señor, que el Señor nos sigue usando, ¿verdad? Pastor Girón, pues, ¿qué te parece si mencionamos algo más acerca de esta situación, por supuesto de la humanidad, pero también de la fidelidad de Abraham, ¿verdad? Y damos algún mensaje para todos los que nos están Sí, mirando. claro. Es muy importante, sin duda alguna, que nosotros podamos escuchar la voz del Señor. Es clave que nosotros podamos, en su momento, al ser llamados, hay una palabra clave, pastor, se llama fidelidad. Y precisamente fidelidad significa una actitud de alguien que es fiel, comprometido con lo que asume. Abraham fue fiel. Cada uno de nosotros debemos entender que el Señor nos ha llamado y que debemos de mantenerle fidelidad al Señor. Esa fidelidad nos permite colocarnos en sus manos para que el Señor pueda moldarnos. Y de esa manera, aún venga costo, como es familia, como dejarlo todo, tenemos clara la visión de que muy pronto estaremos en el reino de los cielos con el Señor. Claro que sí. Dios nos llama como misioneros, llamó a Abraham, pues nosotros también, siendo fieles, lograremos mantenernos en el canal de la bendición para otras Y sin personas. importar la edad, ¿verdad? Decíamos que, mira, a qué edad lo llamó, así que cualquiera puede ser llamado, desde un niño hasta un anciano, todos tenemos una misión que cumplir, Así es. ¿verdad? Bien, vamos a hacer una pausa más y vamos a regresar a esta lección número 2 maravillosa, Abraham, el primer misionero, y que estos conceptos puedan también a nosotros mantenernos dispuestos para gastar nuestra vida o invertir nuestra vida en la bendita misión que el Señor nos ha encomendado. Ya regresamos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro. Preparados para su venida. Bien, hemos llegado a la tercera y última parte de nuestro repaso, lección número 2, Abraham, el primer misionero. Y este tercer punto le hemos titulado justamente Misión que se hereda. Y me gustaría comenzar con el pastor Girón. Me gustaría que nos hablaras un poquito de cómo es que Abraham logró heredar, ¿verdad?, a su familia, a sus hijos, ese sentido de misión, que a veces no es fácil, ¿verdad? Hemos visto de repente que hay gente que son buenos misioneros, pero sus hijos no aman la misión, ni la siguen. Sí. ¿Cómo podemos obtener alguna información sobre lo que Abraham hacía? Claro, pastor. En esta semana que hemos estudiado, esta parte, para mi forma de ver, es muy especial. ¿Por qué razón? Precisamente ejemplo de fe. Abraham presenta algo que cada uno de nosotros deberíamos siempre de considerar. Dios nos ha llamado a ser misioneros, pero hay una familia que atender. Es nuestro primer campo misionero. La esposa, los hijos, nuestros familiares. Y me gusta porque en Génesis capítulo 12, pastor, Sí. en el verso 7 en adelante, permítame leerlo, dice Sí. así: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Podemos encontrar que Abraham
donde iba, pastor, siempre colocaba un altar a Jehová. Eso sin duda alguna. Sus hijos lo veían. Hizo la diferencia. Claro, su hijo lo vio, aprendió, porque nuestros pequeñitos van viendo qué estamos haciendo, cómo vamos a la iglesia, cómo adoramos al Señor. Así que a mí me llama la atención que eso sucedió. Desde pequeñito vio que el papá siempre levantaba un altar a Jehová. Y hay una cita, pastor, si me permite. ¿Cómo no? Adelante. No puedo dejar de pasar esta cita que a mí me impactó en esta semana. Dice así en Génesis 18:19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. ¿Quién mencionó esas palabras? Jehová de los ejércitos. Escuchar de nuestro Dios Todopoderoso, que dice, yo sé que Él mandará a sus hijos y a su casa que guarden el camino de Jehová. Ojalá se dijera, Claro. ojalá Dios dijera de nosotros esas palabras. Imaginen, estimados hermanos, qué importante es que nosotros que mostramos el camino de la salvación en Cristo, podamos siempre mostrarle este camino a nuestros hijos, a nuestra familia. Y pastor, si vamos a ser misioneros, y a los que nos gusta dar estudios bíblicos, y el Señor nos ha llamado a este ministerio de andar en las calles, en las casas, tocando puertas, enseñándole a otras familias el camino de la salvación, que ese camino sea en nuestra familia también. Amén. Así que, qué hermoso es eso. Claro que sí, pastor, y pues nos deja un tremendo desafío, ¿verdad, pastor Abraham? Sí, pastor, estamos viendo el tercer segmento, que es misión que se hereda. Y por lo menos nosotros sabemos la descendencia de Abraham. Su hijo y su nieto heredaron la misión. Porque recordemos que todo es en base a la misión. El pastor Girón leyó el versículo 19 donde Dios dice que Dios pensó, le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer. Iba a destruir Sodoma, iba a haber... Entonces, le ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Y fíjese lo que dice el versículo 18. Del capítulo 18. Dice, ya que él llegará a ser una nación grande y fuerte, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a su casa y a sus hijos después de sí. Es decir, siempre va la misión. Abraham va a ser una bendición para todas las naciones. Y va a ser una bendición porque él va a heredar. Porque yo sé que mandará a su casa y a sus hijos después de sí, que guarden justicia y juicio. Entonces la misión siempre va ahí. Y qué bueno que tanto Isaac como Jacob aceptaron también el llamado, la misión, para ser los representantes de Dios. Hay algunos versículos, yo le puse aquí, al hijo lo mismo que al padre. Es decir, lo que se dijo de Abraham, se dijo también de Isaac, porque heredó. Qué hermoso. Eso. Por ejemplo, miren, Génesis 21, 22 y 23. En aquel tiempo, Abimelech junto con Ficol, príncipe de su ejército, dijo a Abraham, Dios está contigo en todo cuanto haces. La gente se daba cuenta que Dios estaba con él. Abraham. ¿Ok? 21-22. Ahora, 23-6. Se muere Sara y entonces Abraham quiere comprar una heredad, ¿no? Para enterrar a su muerta. Y entonces ahí él pide que le venda. Y fíjate lo que dice Génesis 23:6, pastor. Óyenos, Señor, le están respondiendo a Abraham. Óyenos, Señor nuestro, tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. Qué hermoso. ¡Qué testimonio! Tú eres príncipe y es príncipe de Dios entre nosotros. Así que Abraham tenía una reputación extraordinaria. Porque servía a su Dios, porque levantaba altares y toda la gente se daba cuenta del Dios a quien él adoraba. Ahora, capítulo 26 de Génesis. Ya estamos ahora hablando de Isaac. Génesis 26, 28 y 29. Dice, ellos respondieron, hemos visto claramente que Dios está contigo. ¿Ok? Le están diciendo
a Isaac. Sí. Y dijimos, haya juramento entre nosotros, entre ti y nosotros, y hagamos alianza contigo. Que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado. Solo te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito del Señor. Lo mismo que pensaban del Padre, pensaban del El Hijo. mismo testimonio. Porque los dos representaron correctamente al Dios del cielo. Es una misión que se hereda. Y entonces, ahí va la promesa. En Abraham iban a ser benditas todas las naciones. En Isaac también. Y pastor, qué importante es pues tomar este ejemplo. Hay a veces personas que dedican todo su tiempo a la misión, pastores que dedican toda su vida para servir a Dios, y los hijos terminan perdidos, pastor. Los hijos terminan dañando a la iglesia, trayendo oprobio, y yo creo que es un buen momento para hacer un llamado, pastor. Sí, pastor, mira, ya dijo el pastor Girón, que algo bien especial, que la gente se dé cuenta al Dios a quien adoramos, levantando altares. Creo que podemos levantar altar en casa, haciendo el altar familiar, por ejemplo, el culto familiar, y enseñándole a nuestros hijos que no importa la circunstancia, ni el lugar, ni el tiempo, siempre hemos de adorar a nuestro Dios. ¿Okay? Y eso, que Dios nos dé esa capacidad para influir en nuestros hijos positivamente, para que ellos también adoren al mismo Dios que nosotros adoramos. Claro que sí, y me llama la atención, pastor Girón, cómo es que cuando van a ese monte Moria y van a ofrecer a Isaac, porque Dios se lo pide, Isaac va, ¿verdad? Isaac va y está dispuesto a que lo sacrifiquen. Significa que realmente Abraham había colocado esa semilla misionera de obediencia, de lealtad en el corazón de su hijo. Así es, pastor. Porque Isaac pudo haberse defendido, pudo haber dicho, no, yo no estoy de acuerdo, yo me voy. Era más joven, fuerte, su padre no tendría la fuerza para sostenerlo, porque tampoco lo iba a hacer. Así que el hijo, consciente, sabiendo que hay que hacer la voluntad de Dios, dijo, Padre, adelante. El Espíritu de Profecía menciona que él estuvo dispuesto a cooperar. Eso significa que lo que había sembrado Abraham en el corazón de su hijo traía frutos de vida eterna. Es un trabajo que nosotros debemos realizar. Hacer que nuestros hogares, nuestros hijos puedan tener esa profundidad de fe, de confianza, de fidelidad en el Dios Todopoderoso. Correcto. Heredar esa parte. Me gusta mucho que en el libro de Hebreos, nuevamente, en la lista de los héroes de la fe, pues aparece la familia. La Escritura menciona en Hebreos 11:11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Y también encontramos a Isaac. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a las cosas venideras. Qué hermoso que toda la familia seamos partícipes de esa lista de los héroes de la fe. Heredemos ese espíritu misionero y esa fidelidad al Dios poderoso. Amén, claro que sí. Pues hemos llegado al final de nuestra lección número 2, Abraham el primer misionero, y creo que ha sido una lección muy linda, muy práctica, ¿verdad? Y una lección que nos ha exhortado a tomar decisiones. Ojalá que esta lección realmente nos haga pensar en lo que estamos haciendo en esta misión que el Señor nos encomendó, pero también qué estamos haciendo con la herencia que estamos dejando a nuestros hijos y a nuestra familia. Vamos a despedirnos, no sin antes dirigir las palabras finales de todos los que en esta ocasión componemos esta mesa de diálogo. Pastor Abraham. Sí, pastor. El consejo sería que cuando Dios nos llame, de hecho ya lo hizo, porque todos somos llamados a ser misioneros, a compartir con otros el plan de salvación, pues que estemos dispuestos a aceptar ese llamado, no importa el costo que tengamos que pagar. Siempre la recompensa será mucho mejor. Amén. Y unámonos a Abraham, a Isaac y a Jacob, que esperamos una ciudad con fundamento, cuyo hacedor y arquitecto es Dios. Amén. La recompensa es segura. Amén. Pastor Girón, unas palabras finales para despedirnos. Sí, claro. Yo puedo mencionarles que Dios llamó, preparó, prosperó al hombre
honró en su momento, y el patriarca llegó a ser luz en medio de las naciones. Dios nos toma, nos prepara. ¿Qué ponemos nosotros? La fidelidad, la obediencia, para que de esa manera nosotros lleguemos a ser con nuestros vecinos, con nuestros familiares cercanos, con nuestra familia en casa. Un ejemplo a seguir. Misioneros en esta tierra, para honra y gloria del Señor. Claro que sí. Querido hermano, si tú eres un misionero, digo el pastor Abraham, hemos sido llamados a ser misioneros y de repente has tenido algunas caídas, asuntos humanos como Abraham, recuerda, el Señor no te va a juzgar por un acto, te va a juzgar por la tendencia de tu vida, igual a mí. Así que ojalá que nuestra vida siempre tenga la tendencia a honrar al maravilloso Dios que tenemos y a darlo a conocer con nuestra familia y con toda la gente que nos rodea. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección, Misioneros, y esperamos que esta haya sido de bendición para tu vida. Hasta la próxima.